NEA. Y a través de una red de profesionales altamente calificados, asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Muy bien, está con nosotros ya el doctor José María González en el estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión interesante como es la reconstrucción del hecho. Ahora nos va a corregir cómo se llama esto en el código. ¿Viste cuando dice van a hacer la reconstrucción del hecho y van a poner todo como era en ese momento y tratar de entender cómo pasaron las cosas? Pero antes, Nico, te pasé un enlace, no sé si lo tenés. Le quería preguntar por esto porque habrá sido una de las últimas, son muchas las personas, pero en el último momento del Papa usted tuvo la posibilidad de viajar y participar de esas audiencias públicas, creo que eran los días miércoles, y encontré ahí en la red de Legal NEA algunas imágenes, o una imagen que le permitió a usted estar cerca de Francisco, que todo como que toma otra dimensión, lamentablemente, a raíz de lo cercano que fue su fallecimiento, ¿eh? Sí, efectivamente, en el mes de enero, cuando todavía estaba muy bien de salud, todavía no se había despertado esta situación que le terminó provocando la muerte. Tuve la oportunidad con mi familia de estar en una de las audiencias públicas. Ustedes saben que todos los miércoles a la mañana, en invierno, en un recinto cerrado, un salón muy muy grande, y en verano en el propio patio del Vaticano, las imágenes que se suelen ver con él en el papamóvil, recibía a toda la gente que quiere ir. Este es un acceso que es libre, más allá de que hay que registrarse, anotarse, porque uno va a ir a ver. Eso iba a preguntar, ¿cómo es? ¿Uno llegaba, se tenía que registrar y...? En realidad no. El que va a tiene la idea de hacerlo, tiene que hacerlo por un correo electrónico que aparece en la página del Vaticano, informando la fecha y los datos de las personas que van a ingresar. También hay empresas que hacen ese trámite, pero la verdad que no hace falta la asistencia de una empresa ni pagar para eso. Y luego es un acceso controlado como en un aeropuerto, como en cualquier organismo donde hay medidas de seguridad. Con lo cual uno ingresa, en este caso, como para ellos era el invierno europeo, digamos, fue precisamente en un recinto cerrado. Fue la segunda oportunidad que yo tuve de asistir a este tipo de eventos. Y el que llega más temprano ocupa los primeros lugares, el que llega más tarde ocupa los últimos. Hay dos hileras de sillas, digamos, y de asientos, y un pasillo central. Y estar cerca implica llegar para estar entre los primeros y estar cerca del pasillo para verlo, claro, pasar, saludarlo y demás. Ese día particularmente se había dado todo mal, nos levantamos tarde, llegamos tarde, entramos por la puerta equivocada, no. Fue todo caótico, estaba muy enojado yo porque no íbamos a tener la posibilidad, y de hecho quedamos al final entre las últimas hileras y lejos del pasillo. Bueno, fue transcurriendo todo, fue muy fuerte. En ese momento da una homilía, se lee una lectura, ¿no es cierto?, en 10 idiomas diferentes, porque va gente de todo el mundo. Eso se va traduciendo a esos 10 idiomas. El Papa da una homilía que después se sintetiza, también se traduce una síntesis en distintos idiomas, y fue el famoso día donde él tuvo su primera referencia al caso Loan, y única referencia pública al caso Loan. ¿Pero realmente lo mencionó? ¿Qué dijo? Sí, realmente lo mencionó, porque la homilía trataba sobre precisamente la niñez. Entonces él habló de todas las situaciones donde los niños, donde se vulneran a derechos o a los niños, ¿no es cierto? En ese momento era noticia el tema de que en uno de los países de Oriente Medio se había reactualizado la autorización de matrimonios de niños con personas adultas. Entonces hizo una referencia muy fuerte a eso también.
Y entre las distintas hipótesis de vulnerabilidades mencionó el caso de Loan y la desaparición de Loan todavía irresuelta, ¿no es cierto?, en ese momento. Qué terrible, porque después de Loan vino Lian y son niños de los cuales no se sabe nada. Y lo fuerte para uno es decir, bueno, de algo que es cotidiano nuestro de todos los días, irte a un lugar donde no esperás que surja el tema y que surja, bueno, nada más y nada menos que de la boca del Papa, ¿no? Entonces, bueno, terminó la homilía y él comienza a saludar a toda la gente que se acreditó, digamos, gente importante, llamémosle así, gente de la iglesia, autoridades de otros países, por ejemplo hay un lugar especial para los recién casados, personas con problemas con discapacidad, y después sale por ese pasillo donde va saludando y se despide, ¿no? Bueno, eso duró mucho tiempo, gente que se empezó a ir, uno empieza a codear, yo me pude poner al lado del pasillo, y cuando va pasando le agradezco haberse acordado del caso de Loan. Y cuando escucha eso, evidentemente le llamó la atención, pide que lo acerquen a donde yo estaba, me pregunta... ¿Él estaba en silla de ruedas en ese momento? Sí, estaba en silla de ruedas en ese momento. Me pregunta quién era, de dónde era, que por qué me había acordado del tema de Loan, le conté que era de Corrientes, lo que significaba el caso, intercambiamos unas palabras ahí sobre el caso. Se acordó él del caso de María Soledad. Yo creo que fui bastante inconsciente porque le dije algo que quizá habrá sido muy fuerte o no sé, pero le digo, la diferencia es que en aquel caso la iglesia tuvo un protagonismo muy grande y en este no fue tan así. Y no sé si eso lo movilizó, no sé qué es lo que provocó, y fue ahí donde me dice, ¿vos podés llegar hasta la mamá de Loan? Le digo, ¿la conocés? No la conozco, pero si usted me encomienda algo, yo lo hago, y ahí es donde me entrega un rosario para que se lo lleve a la mamá de Loan. Bueno, me regala uno a mí, otro para mi esposa y demás, y aproveché la oportunidad. Uno dice, ¿qué haría si lo viera y se hablara con el Papa, no? Claro, ¿de qué le dirías? En ese momento a mí me ganó el tema nuestro de Corrientes, pero bueno, uno siempre, en mi caso, somos una familia ensamblada, es decir, con mi esposa tenemos nuestros hijos, el hijo de ella, mi hija, y él siempre tuvo una pelea por la gente en nuestra situación, por el tema de que vuelvan a comulgar y demás, algo que en definitiva no pudo resolverlo. Yo siempre pensaba que lo primero que le iba a agradecer era eso, o a pedir era eso, y bueno, me salió el otro tema, y al final me dice, bueno, este es un rosario para la mamá de Loan, este es para vos y este es para tu mujer, me dice. No sé si tenés mujer o no tenés mujer, y ahí le cuento, sí, acá está mi familia, están mis hijos, le cuento la situación, y bueno, le pedí la bendición y lo obtuvimos, así que fue fuertísimo, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Sí, ¿Llegó muy el rosario? Impresionante. Sí, llegó. A las 2 o 3 semanas vimos la manera de acercarnos y tomé la decisión de la heroica. Dijimos, bueno, un sábado a la mañana nos fuimos con Carlos Maciel, con Sofía, que nos ayuda con la comunicación del estudio, con Mariela, mi esposa. Llegamos hasta la casa, preguntamos por la mamá, nos presentamos, le hicimos entrega cumplimos la tarea, digamos, y después lo comunicamos por redes sociales al Vaticano, a través de Twitter, no sé, se encargó mi gente de eso. Digamos, como que se cumplió la tarea, y bueno, los poquitos días fue que se enfermó y ya atravesamos por todo esto, ¿no? Bueno, si hicimos este paréntesis para contar esto, porque creo que vale la pena la historia, ¿no? De cómo fue ese momento, lo del rosario, del cual se habló, y bueno, sí, fue muy impactante porque es interesante. Claro, ¿no? Y además la bendición de haber sido la única persona del público en general con la que se paró a hablar, digamos, ¿no? Yo a veces creo que eso fue muy, muy fuerte, digamos. Viste que uno a veces dice, te tuteo, pero viste que todo salió mal ese día, viste, y uno nunca sabe cuál va a ser al final del día el resultado de la historia. Así es. Recién al principio decíamos, por ejemplo, en el mismo caso de Francisco, unas cosas que a mí más me movilizó, es que decían, ¿cuántas veces él estuvo en vía muerta cuando se dice que vas a caminos que no te llevan a ningún lado? Por ejemplo, porque se ordenó como sacerdote a una edad bastante más avanzada de lo que podrían ser sus pares, como para pensar en una carrera dentro de la iglesia que además lo lleve a ser papa.
Y no está todo No escrito. fue Uno se notable. levanta tarde, parece que va a tener el peor de los días y pasa algo. Es como que siempre hay un más allá que uno, digamos, si es creyente, lo puede atribuir al designio de Dios, ¿no? El plan que tiene por ahí pensado para nosotros, incluso a pesar de lo que nosotros mismos creyamos. Así que bueno, interesante. No tiene que ver con cuestiones jurídicas, no tiene que ver, pero me parecía, dado el contexto, poder dedicarnos unos minutos. Bueno, ahora vayamos a nuestro tema. Así, sin escala. Reconstrucción de un caso. Sí. ¿Qué es esto? ¿Una medida probatoria o para qué se usa la reconstrucción de un caso? Bueno, en este recorrido que estamos haciendo últimamente por todas las novedades procesales, digamos, que recordamos siempre a la gente que cuando hablamos de novedades procesales es cómo se implementan los reclamos, las demandas, los casos, las pruebas, cómo se llevan a la práctica. Una de las medidas probatorias que prevé el Código Procesal Penal es la reconstrucción del hecho, que está caratulada así, que ya existían los códigos anteriores, pero que tiene un par de características muy puntuales. De hecho, creo que estamos viendo imágenes de... ¿Esto es una grabación de lo que fue una reconstrucción de un caso? Esta es la grabación particular tomada por nosotros de una medida probatoria que es la reconstrucción del hecho en un caso penal de un homicidio de los que Gustavo llama vecinos justicieros, ¿sí? Uno de los 5 casos que hubo el año pasado. Por eso, en este caso, como decía hoy, se recrea en el lugar donde sucedió, en la calle, en el lugar donde se produjo el hecho. Por supuesto, esto requirió de una intervención policial fuerte porque es una zona donde obviamente había 2 familias en conflicto y podían haber dificultades, por eso tanta presencia policial, si no esto no sucede así. Era necesario acordonar el lugar para que se pudiera trabajar normalmente. ¿Y en qué consiste? El código no tiene mucha descripción, simplemente es bastante escueto, entonces la libertad de formas en cuanto a la implementación es bastante importante. Lo novedoso, por ejemplo, es que acá puede hacer la reconstrucción del hecho tanto la Fiscalía como lo pueden hacer las partes. Es decir, la defensa en 2 momentos separados hace la reconstrucción de aquellos hechos que consideran convenientes. Recordemos de que en el Código Nuevo la investigación la hace la Fiscalía, por lo tanto, en este caso a la fiscal le interesó saber, bueno, cómo fueron los hechos, cómo se cruzaron supuestamente las personas, dónde estaban los testigos. Entonces los testigos comparecen no a declarar sobre el hecho, sino a mostrar en el lugar dónde estaban parados, cómo levantó la mano, si se cubrió o no se cubrió, si estaba escondido o no. Perdón si la pregunta es medio tonta, pero Sí. ¿y qué llevan como actores en algún punto para Bien. que cumplan determinados roles o los mismos implicados, digamos, en este caso un homicidio, pero alguien, por ejemplo, actúa el rol de la víctima? Están permitidas las 2 opciones. Hay un principio que el imputado no está obligado a participar, así como no está obligado a declarar, en virtud de la cláusula constitucional de prohibición o de declarar contra sí mismo. El imputado no está obligado a comparecer, puede comparecer. De hecho, uno de los imputados lo hizo, compareció y estuvo personalmente. Si el imputado no va, lo reemplaza una persona que hace las veces de, actúa como si fuera, entonces el testigo le va indicando de la misma manera que una persona tuvo que ocupar el lugar de la víctima, del fallecido. Entonces, dónde quedó, cómo quedó, de qué manera estaba su cuerpo, cómo lo dieron vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué el imputado puede elegir estar o no estar? Porque de hecho someterse a un hecho es como una forma de declaración tácita, digamos. Es decir, porque le dice, ¿cómo fue se le pregunta al testigo, ¿cómo fue el disparo? Desde allá. ¿Con qué mano? Con la derecha. ¿Cómo hizo? Levantó la mano. Entonces, levante la mano y tiene que hacer como si fuera, y está asumiendo una posición que a lo mejor él jamás reconoció. ¿Se entiende? Claro, pero entonces eso genera un impacto visual muy fuerte, ¿no? Y yo digo, no, pero yo eso no lo hice así. O sea, ¿hay discusiones en el medio de la reconstrucción o no? En principio no existen discusiones porque hay una parte que es la que está dirigiendo la reconstrucción de acuerdo a su teoría del caso, llamamos nosotros, es decir, de acuerdo a cómo sucedieron los hechos, con el aval del testigo. Por eso te decía, acá la Fiscalía hizo la reconstrucción del supuesto momento del homicidio, porque es una hipótesis,
y la defensa hizo una reconstrucción de la supuesta coartada, es decir, aparecieron en una segunda etapa los testigos de la defensa diciendo dónde estaba el imputado, dónde ellas lo vieron, en qué momento lo vieron, en qué circunstancia. Y claramente aparecieron dos posiciones contrapuestas. Como son dos escenas, si uno lo quiere ver, son como dos escenas de la misma película. Podrían haber sido una, la de la fiscalía, podría haber sido solo la de la defensa, podría haber, nosotros estamos por una de las defensas, nosotros elegimos no reconstruir nada, porque recientemente ingresamos al proceso, podría haber existido otra. Lo importante acá es que, o lo novedoso es que lo hacen las dos partes, la fiscalía y la defensa, interactuando recíprocamente, sin intervención judicial del juez, sin la presencia del juez. Y la finalidad que vos me preguntabas son dos. La primera es una medida de prueba, porque uno en la reconstrucción puede observar si es verosímil, si pudo haber ocurrido de la manera que las pruebas de las partes sostienen y que las pruebas lo acreditarían. Pero a su vez también se la conoce como una especie de prueba de la prueba. Es decir, yo voy a tener un testigo que nos va a estar indicando de qué manera sucedieron las cosas, entonces yo voy a estar de alguna manera tratando de comprobar que ese testimonio, que esa prueba, que ese testimonio que es una prueba, efectivamente es fiable y genera convicción. ¿Se entiende? Antes todo esto se hacía con un acta, se labraba un acta, se firmaba. No sé si se llega a ver por ahí, acá se acompaña con una videograbación, es decir, no hay, más allá de que el secretario va a hacer un acta que va a quedar en el legajo diciendo quiénes estuvieron presentes, qué persona tomó el lugar de la víctima, qué persona tomó el lugar de un imputado, qué abogados estuvieron presentes, etcétera. No hay ninguna actuación escrita, sino que toda está videograbada y fotografiada. ¿Qué valor tiene dentro de...? Veo que algunas pruebas que dicen, qué sé yo, por ejemplo, los exámenes genéticos, dicen como que son plena prueba, tienen un alto poder de convicción. ¿Estas reconstrucciones del hecho, cómo son consideradas por los jueces? En realidad son consideradas, primero tienen el mismo valor probatorio, pues están dentro del capítulo de las pruebas del código, con lo cual tienen el mismo valor probatorio que una testimonial, que una pericial, que cualquier otra prueba. El tema es que es una prueba que generalmente se suele usar para confrontar a los testigos. Entonces uno, por ejemplo, un testigo puede haber dicho que los hechos fueron de tal o cual manera, entonces uno cuando lee la declaración inicial en la policía, digamos, la primera audiencia o entrevista, como se llama ahora, o con la fiscalía, o la mira, porque hoy las tenemos grabadas, recuerden que todo esto es video grabado, pero acá dijo esto, y cuando vamos al lugar resulta que, digo algo hipotético, resulta que estaba parado al lado del árbol y que vio la entrada de la casa, pero si no me paro al lado del árbol y trato de ver la entrada de la casa, no se ve. Hay un paredón que lo impide. Entonces me permite poner en tela de juicio a las otras pruebas. O sea que es una herramienta más útil, digamos, para las partes en sí, como para poder, digamos, desestimar algunas cuestiones. Tanto para las partes, la fiscalía y la defensa en este caso, como para el juez, porque si bien yo dije que la medida no es ordenada por el juez y demás, la reconstrucción del hecho también se puede hacer durante el juicio. Es decir, que durante el juicio el tribunal decida constituirse en el lugar, sí. Ahí ya van a ser con los testigos, con las partes y demás, y como una medida de prueba de juicio, entonces ahí el tribunal va a poder ver con sus propios ojos, conocer, y hay veces que se toman recaudos hasta de la hora, de recrear las condiciones para poder ver, como decía, la verosimilitud, la credibilidad de la manera en que fueron expuestos los hechos por las partes o sostenidos por los testigos. Respecto a lo que vos planteabas, el valor de la prueba, tengamos en cuenta que la prueba pericial, por ejemplo, como señalaste, no reemplaza a la decisión del juez. Hay cuestiones que son prácticamente irrefutables. Un ADN para una filiación, claro, da el 99,99, le queda un 0,01% al juez de refutarlo y a las partes. Es prácticamente determinante. De todas maneras, el juez tiene que decir si es válida y claro, la tomo como prueba. En materia penal, el ADN se usa
de otra manera, ¿no es cierto? Es para, lo que explicaba el otro día el licenciado Cantero González, para identificar rastros, huellas y demás, que en realidad pueden estar indicando varias cosas. Yo puedo encontrar una muestra de ADN, un cabello de una persona porque estuvo en el momento que mató, o porque era habitué del lugar, porque normalmente concurría, o porque tuvo una, no sé, Sí, puede tener distintas explicaciones, no es determinante. En el caso determinante, Loan, ¿no? con el ADN se puede determinar que la sangre del vehículo era humana y no de animales, que era un perfil masculino, aunque no se pudo saber de quién después, no tuvo compatibilidad o no era suficiente para la compatibilidad con los hermanos para saber si era de Loan, pero digamos, todo eso se puede hacer con el Todo ADN. se puede saber. Pero Entonces, no no decir es fulanito de tal, porque no hay un banco, digamos, de ADN de todo el mundo como para poder compararlo también. Exacto. Sería. Bueno, la verdad que interesante, doctor. Muchísimas gracias por ustedes, por venir. muy amables, muy buen fin de semana. Igualmente, Teresa. Hacemos la pausa y venimos en un ratito, amigos, no se vayan. Hoy es